Hola comunidad educativa y bienvenidos una vez más a su programa Frecuencia E, tu espacio educativo de entretenimiento y por supuesto de mucho aprendizaje, con Emily Sánchez y Ashley Almonte. Y estamos muy contentas de tenerlos aquí una vez más en este nuevo episodio de este programa súper divertido. Así es, además de que estoy súper contenta de compartir con cada uno de ustedes allá nuestra comunidad educativa. ¿Y qué te parece, Emily, si de inmediato iniciamos con nuestro programa Frecuencia E? Continuamos con más de Frecuencia E y tenemos mucho que compartir con ustedes. Así es, Emily, y es momento de conocer un poco más sobre la vida y obra de aquellas personas que han hecho cambios diversos en el mundo de la educación, el arte, la ciencia, la historia nacional y universal, y por qué no, también del arte. Así como lo dices, Ashley, otro de los segmentos o otro de los personajes que nosotros tocamos, el área de los personajes que tocamos acá también es la literatura. Y yo sé que el día de hoy vamos a tratar un personaje bastante interesante que muchos allá en casita van a conocer. Así que sin más, vamos a entrar al segmento Personaje del Día. Estaremos viendo un BTR bastante interesante que producción nos preparó detrás de pantallas. Así que producción, adelante con el video. Hoy en nuestro segmento El personaje del día hablaremos sobre un nombre imprescindible en la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez, uno de los escritores más importantes del siglo XX y una figura central de la literatura latinoamericana. Escritor, periodista, ganador del Premio Nobel de la Literatura y creador de mundos mágicos que transformaron la narrativa universal. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Fue criado por sus abuelos maternos, quienes influyeron profundamente en su imaginación, especialmente su abuela, quien le relataba sucesos extraordinarios con total naturalidad y que marcó su modo de escribir, cultivando y popularizando el realismo mágico, estilo literario que años más tarde lo hizo famoso y que se caracterizaba por la combinación de elementos fantásticos con situaciones cotidianas presentadas como si fueran parte normal de la realidad. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia, pero pronto descubrió que su verdadera pasión era escribir. Trabajaba como periodista en varios medios de comunicación, experiencia que enriqueció su narrativa con un estilo directo, crítico y profundamente humano. El periodismo no solo fue su oficio inicial, sino una pasión que mantuvo durante toda su vida. En el año 1967 publicó la novela que cambiaría su vida y la historia de la literatura, 100 años de soledad. La obra en la cual narra la historia de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo a lo largo de varias generaciones. En esta obra se abordan temas como la soledad, el poder, el destino y los ciclos de la historia, todo envuelto en una atmósfera mágica y simbólica. Esta obra, además, se caracterizó por haber consolidado el llamado boom latinoamericano y por ser considerada como una de las obras más importantes del siglo XX. Es importante destacar que Gabriel García Márquez también escribió otras obras como La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. En el año 1982 recibió el Premio Nobel de la Literatura, convirtiéndose en el primer colombiano en obtener este reconocimiento. En su discurso,
habló de la soledad de América Latina y de la necesidad de crear nuestras propias historias. La Academia Sueca, por su parte, destacó su capacidad para mezclar lo fantástico y lo real en un mundo literario propio que refleja la vida y los conflictos de América Latina. García Márquez no solo escribió novelas, dio voz a toda una región. Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas y continúa inspirando a nuevas generaciones de lectores y escritores. Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril del año 2014 en la Ciudad de México, pero su legado permanece vivo en cada página porque no solo escribió historias, construyó universos llenos de memoria, amor, dolor y esperanza. Su legado literario sigue vigente en todo el mundo, siendo considerado un símbolo de la identidad cultural latinoamericana y un referente fundamental de la literatura universal. Su obra nos recuerda que la imaginación es una forma poderosa de entender la realidad. Este gran personaje que traemos el día de hoy, como lo es Gabriel García Márquez, fue una de las personas más influyentes en la literatura del español, asimismo como fue escritor, guionista y periodista colombiano, además de que tuvo un gran impacto en la literatura llevándolo a ganar el Premio Nobel de la Literatura en 1982. Así es, Ashley. El gran Gabriel García Márquez popularizó el género del realismo mágico, un estilo donde lo fantástico se mezcla con lo cotidiano. Es por esto que las obras más emblemáticas de este gran personaje conectan tanto con su público, porque nos habla desde su perspectiva como escritor, pero trayendo lo que es la realidad de toda Latinoamérica. Así es, además de que sus obras reflejan lo que es la cultura, historia y la realidad de América Latina. Por eso muchos lo consideran la voz de todo un continente. Además, sus personajes son tan profundos, llenos de emociones y conflicto humano, que esto hace que los lectores se identifiquen fácilmente con todas sus historias. Así es, además de que escribió obras como El coronel no tiene quien le escriba, que de mi parte, fuera de lo que es la obra de Cien años de soledad, para mí una de las obras más favoritas que tengo, ya que relata cómo el coronel duró años después de participar en la guerra civil, duró años sin recibir esa pensión militar que le debía de ser concedida y pasó por muchas dificultades junto con su esposa. Además de que, por supuesto, escribió la obra Mala Hora y que es muy importante resaltar que todos sus libros han sido un éxito a nivel mundial y eso lo ha consagrado como uno de los grandes de la literatura. Claro, Ashley. Y otra de las razones por las cuales sus obras conectan tanto con el público es porque son una crítica a lo que es la política de toda Latinoamérica. Por eso El coronel no tiene quien le escriba. Es una obra que ha conectado muchísimo con el público porque habla desde una realidad del coronel que no recibía su pensión, que estaba pasando, como decimos popularmente, la mil y una. Así mismo. Y bueno, pues muestra cómo es la realidad acá en Latinoamérica. Y bueno, aunque Gabriel García Márquez falleció, su legado sigue vivo en cada lector y sus libros continúan siendo leídos por nuevas generaciones. O sea, nosotras somos de una de las generaciones más actuales y son libros que definitivamente también han impactado en nuestras vidas. Y es por eso que debemos de motivar, por supuesto, a cada uno de nuestra comunidad educativa a que sigan manteniendo los hábitos de la lectura. Pero aunque es momento de irnos a una pausa, no se nos muevan porque seguimos disfrutando de su programa ¡Frecuencia E! Seguimos con mucho más de Frecuencia E y ahora nos vamos a entrar en un segmento bastante divertido,
un segmento donde vamos a explorar diversas preguntas. Este segmento se llama ¿Te la sabes? Y ahora le explico de qué se trata. Acá producción nos estará poniendo algunas preguntas de selección múltiple y nosotros tenemos que ir adivinando cuál es la respuesta correcta. Pero si no te la sabes, no te preocupes porque de igual modo vamos a estar aprendiendo y divirtiéndonos bastante. ¿Qué tú dices, Ashley? ¿Vamos iniciando? Claro que sí. Así que iniciamos con este segmento, ¿te la sabes? Bien, ahora vamos a estar atentos porque producción nos va a colocar la primera pregunta de este segmento. ¿Te la sabes? Bien, ¿cuál es el órgano más importante del sistema nervioso? ¿Cuáles son las diferentes respuestas que tenemos, producción? Tenemos A, el hígado, B, el cerebro y C, el corazón. Los estoy viendo allá en casita. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Vamos a ir contando. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¿Cuál tú crees que sea la respuesta correcta, Emily? Yo siento que esta pregunta está un poquito regalada, Ashley. Mm, Claro que sí. Bueno, ¿y cuál será la respuesta entonces? Vamos a ver, producción. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? El cerebro. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. Se encarga de controlar y coordinar las funciones del organismo, desde las acciones más simples como respirar y moverse hasta los procesos más complejos como pensar, aprender, recordar y sentir emociones. Definitivamente el órgano que es la computadora del Claro, cuerpo completo. así es. Así que vamos con la siguiente pregunta de aquí de nuestro segmento, ¿te la sabes? ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Vamos a ver, producción, cuáles son las diferentes opciones. A, la piel. B, el páncreas. C, los riñones. Siento que la respuesta va a ser bastante interesante, Ashley. Sí, claro que sí. Descartando hay una respuesta que está muy clara. Pero vamos a ver, producción, cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la piel. Es el órgano más grande del cuerpo humano y desempeña un papel fundamental en la protección y el equilibrio del organismo. Cubre toda la superficie corporal y actúa como una barrera frente a agentes externos como bacterias, golpes, radiación solar y sustancias nocivas. Definitivamente, Ashley, la piel es la primera cara de todo nuestro cuerpo. Es lo que vemos de nuestros brazos, nuestra cara, absolutamente todo. Y definitivamente juega un papel crucial en el cuerpo porque sin ella no podríamos subsistir de ninguna forma. Claro que sí. Y bueno, producción, ¿cuál es la pregunta número 3 de este segmento tan interesante? Tenemos como tercera pregunta, ¿cuáles son los órganos que se encargan de filtrar la sangre? ¿Cuáles serán las opciones, producción? Tenemos A, los ojos, B, las manos y C, los riñones. Bueno, Ashley, definitivamente es una pregunta también bastante curiosa porque hay bastantes órganos en los cuales la sangre interviene, pero definitivamente la sangre tiene que pasar por algún filtro. Entonces, ¿cuáles serán los grandes filtros del cuerpo humano? Así es, así que vamos a conocer la respuesta. Es la respuesta C, los riñones. Los riñones filtran la sangre para eliminar desechos y exceso de líquidos, formando la orina. Además, regulan sustancias importantes como las sales, el potasio y el pH, y ayudan a controlar la presión arterial. Yo creo que estaba como más que claro esa respuesta, porque tú te imaginas de que los ojos filtrando la sangre. Eso sería como un poquito tétrico, la verdad. Pero es una pregunta, espero que ya en casita la hayan adivinado, porque eso está muy regalado, la estamos leyendo. Claro que sí, así que vamos a conocer la siguiente pregunta a continuación. ¿Qué órgano produce la bilis? Bueno, yo creo que allá en casa tienen que hacer sus investigaciones de qué es la bilis para conocer esa respuesta. Pero vamos a ver cuáles son las opciones. A, el hígado. B, la vejiga. Y C, la tráquea.
Bueno, como que nos estamos yendo al área de la medicina, así que atención, los estudiantes de medicina, Los los estamos leyendo. doctores, enfermeros, los estamos leyendo aquí en los comentarios, como dice mi compañera Emily, así que estamos atentos. Pero producción, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta es el hígado. Es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Produce la bilis, que ayuda en la digestión de las grasas y almacena nutrientes como vitaminas y glucógeno para cuando el cuerpo los necesite. Definitivamente la bilis pues se deriva de una parte del hígado bastante importante, ya que la bilis también se encarga de lo que es el manejo de los azúcares, que es crucial para Claro. poder administrar lo que es la energía que va a los diferentes órganos de nuestro cuerpo y también a los músculos, claro, que es parte. Así es. Y bueno, Y- producción, ¿cuál es la siguiente pregunta de este gran segmento? Bien, ¿qué órgano conecta la boca con el estómago? Yo creo que es una pregunta bastante fácil también porque los chicos que están bien atentos a las clases de naturales los estamos leyendo porque esto va a ser bastante interesante. ¿Cuáles son las opciones, producción? Tenemos A, la lengua, B, el esófago y C, la nariz. ¿Qué Bueno, yo creo que conecta? esa respuesta está más que fácil porque hasta en las imágenes no nos la pone. ¿Qué tú crees, Emily? Claro que sí, pero producción, ya yo sé que allá en casita todos saben cuál es la respuesta, pero vamos a indagar un poquito más. Producción, adelante con la respuesta. El esófago es un órgano del sistema digestivo que tiene forma de tubo muscular y conecta la garganta o la faringe con el estómago. Su función principal es transportar los alimentos y líquidos desde la boca hasta el estómago mediante movimientos rítmicos llamados la peristalsis. Definitivamente es como si fuera la carretera principal por donde nuestros alimentos llegan al estómago y de ahí a distribuirse por todo el cuerpo. ¿Qué tú opinas, Ashley? Bueno, yo creo que es una de las cosas más importantes porque fuera de llevar nuestros alimentos al estómago, también nos permite llevar esas bebidas y aquellos gases también. Claro, y también lo que es el aire que nosotros respiramos tiene que pasar por el esófago también para llegar a los pulmones. Así es. Y producción, ¿hay alguna otra pregunta que debamos de saber? Adelante. Y ahora, ¿qué tenemos producción ahora? ¿Será un trabalenguas? Un trabalenguas. Ah, pero yo estoy adivina hoy. Claro que sí, ella es el genio de la lámpara hoy, Ashley. Me siento súper bien. Vamos a ver cuál es el trabalengua de hoy. Ok. Mm, Trabalenguas. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar. El desarzobispo constantinopolizador que lo desarzobispo constantinopolice. Buen desarzobispo constantinopolizador será. Yo espero que en casa lo estén ensayando. A ver, Ashley, un chin más rápido, Ashley. Después lo voy a hacer yo. A ver si salimos de este trabalengua. Bueno, vamos a ver. Vamos, 1, 2, 3. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar. El desarzobispo constantinopolizador que lo desarzobispo constantinopolice. Buen desarzobispo constantinopolizador será. Oh my God, Ashley, chócala, Ashley, chócala. Ahora dale tú, dale tú. Bueno, vamos a ver. El arzobispo, el arzobispo de Constantinopla se quiere constantinopolizar. El desarzo-constantinopolizador se lo desarzobispo constantinopolizador. Ajá. Será. Lo importante es que llegó al final. Recuerden que aquí estamos para aprender y por supuesto para divertirse. Así que aquellos estudiantes de locución, de oratoria, este trabalenguas le va a servir mucho. Así que pónganlo en práctica y por supuesto yo quiero escuchar a las personas de producción haciendo ese trabalenguas, por favor. Sí, porque se pusieron un poquito creativos y sorpresivos el día de hoy. Así que yo espero que así como la gente en casita sí llegó al final, como yo no llegué al final, también haya llegado al final, porque por algo nos pusieron este trabalenguas, ¿eh? Claro que sí. Bueno, yo creo que ahora vamos a una pausa, Emily, ¿qué te parece? Claro que sí, pero no se vayan de sus pantallas porque venimos con mucho más de Frecuencia E.
estamos de regreso con su programa Frecuencia E, donde nos estaremos divirtiendo mucho a continuación. Emily, también vamos a estar conociendo algunas informaciones muy importantes. Yo sé que a Ashley le gusta bastante este segmento porque es un segmento donde vamos a traer diversas informaciones que tal vez allá en casita sepan una que otra, pero vamos a ir también culturizándonos un poquito del mundo científico en este caso. Así es, así que de inmediato vamos con nuestro segmento Info Curiosas. Iniciando con las curiosidades que tenemos el día de hoy, ¿sabían ustedes que las plantas hablan entre ellas? Las plantas, aunque carecen de voz o sistema nervioso, poseen sorprendentes formas de comunicación mediante sustancias químicas a través del aire o el suelo para advertir de peligros como plagas. Eso sucede cuando la planta es atacada por insectos o sufre algún tipo de daño, la misma se comunica con las otras y libera compuestos volátiles que viajan por el aire y son detectados por plantas cercanas. Al percibir las mismas estas señales, las plantas vecinas activan mecanismos de defensa, como la producción de sustancias tóxicas o repelentes para evitar ser atacadas. Definitivamente el mundo natural es algo sorprendente y aunque no se vea ese contacto que tienen los arbustos, las flores y todas las demás plantas que hay en un mismo ecosistema, aunque no parezca, se comunican entre ellas y es algo bastante sorprendente. Claro que sí, pero también continuando con las infocuriosas relacionadas también a las plantas, debo de decirles que las plantas pueden caminar. ¿Cómo Sí, así, así Ashley? mismo como lo escuchas, Emily, y así mismo como lo escuchan cada una de las personas que nos escuchan allá en casita. Las plantas pueden caminar, pero no caminan como los animales o como nosotros las personas, sino que existe una planta llamada Socratea exoriza, famosa por su aparente capacidad de caminar. Esta planta no se desplaza como un animal, pero lo logra a mediante del crecimiento de nuevas raíces en la dirección donde hay mejores condiciones, como mayor luz solar o un suelo más favorable, mientras que las raíces más antiguas se debilitan y desaparecen. Ahí tenemos unas imágenes en pantalla de cómo son estas plantas y sí, aunque se ven un poco raras, es unas plantas que pueden caminar dependiendo del lugar de donde estén, es decir, que si están un poco más a la derecha, al otro día si hay más suelo, una mejor iluminación, incluso hay mucha más agua, pues se pueden ir moviendo un poco a la izquierda. Así que mantengan ese dato en mente para cuando su profesora de naturales le diga, ay, ¿cuáles son aquellas plantas que caminan? Ya ustedes saben el dato que lo aprendieron aquí en Frecuencia E. Oh, wow. Definitivamente esas plantas parecen sacadas de una película de terror. No me imagino, por ejemplo, estar en mi casa, tener una macetita con una planta así bonita y que al otro día yo la vea, por ejemplo, en el comedor de mi casa. Como que, como que no me cuadra la cosa, Ashley, pero definitivamente aquí estamos para conocer curiosidades. Así que continuando con las mismas, tenemos que, ya conociendo estas infos curiosas de las plantas, aunque no lo crean, las plantas sienten el tacto. Y es que resulta que no poseen un sistema como los animales, pero tienen la capacidad de percibir estímulos del entorno, incluyendo el contacto físico. Un ejemplo muy conocido y que yo sé que allá en casa se han divertido una que otra vez con esta planta es la mimosa púdica o también llamada la dormilona. Pero yo sé que coloquialmente la conocemos como la moribibí. La moribibi. Me encanta ese nombre, me encanta, la moribibí. Pero estas plantas, cuando sus hojas son tocadas, se cierran rápidamente como mecanismo de defensa. Esa reacción ocurre porque la planta cambia la presión interna de sus células, lo que provoca el movimiento de sus hojas en cuestión de segundos. Ellas como que se duermen y se cierran así de repente. Y cuando nosotros éramos niños, ese era el entretenimiento más grande, el que teníamos de esas plantitas en casa. Pero continuando, esta planta tiene la capacidad de reaccionar al tacto, revelando que el mundo vegetal es mucho más diverso y dinámico de lo que parece, mostrando incluso que sin sentidos tradicionales las plantas interactúan activamente con su entorno. Ashley, ¿tú tienes una mimosa púdica allá en tu casa? Bueno, no tengo una mimosa púdica, o mejor conocida coloquialmente aquí en nuestro país como los moribibí,
Pero sí me divertía mucho de niña porque al yo conocer ese tipo de planta, yo decía, ay mami, pero mira, la planta se marchitó, se durmió sola. Entonces yo iba a tocar las otras plantas a ver si las otras plantas hacían lo mismo y me daba cuenta que no era así, que solamente era con ese tipo de planta. Yo igual, Ashley. Recuerdo también que en mi colegio había muchas de esas plantas y yo me sentía en una película, que yo las iba tocando así, y ellas reaccionaban al movimiento y eso era algo mágico para mí, o sea, impensable. Pero Ashley, yo sé que tenemos otra información curiosa. Cuéntanos más. Claro que sí, y como todos sabemos que las plantas se defienden, hay algunas plantas que liberan toxinas o un mal sabor a aquellos animales herbívoros. Así que vamos a conocer un poquito más sobre ellas. Y es que una de las formas más comunes de defensa es la producción de sustancias químicas tóxicas o de mal sabor, que resultan desagradables o incluso peligrosas para los animales que intentan comerlas. Este fenómeno forma parte de la defensa química en plantas, mediante la cual las plantas pueden disuadir a los depredadores sin necesidad de desplazarse. Además, algunas plantas liberan olores fuertes o desagradables que sirven como señal de advertencia, mientras que otras producen compuestos que afectan la digestión de los animales. Dentro de estas plantas tenemos la menta, que libera algunas toxinas para que aquellos animales herbívoros no puedan comerla o un mal sabor. También tenemos la planta de tabaco que libera la nicotina para aquellos animales. Y también tenemos, por supuesto, lo que son los cactus, que conocidos por sus famosas espinas, impiden que los animales puedan acceder a ellas. Y en el mundo de nosotros los humanos conocemos mucho lo que son las rosas, que también tienen sus espinas para que no las puedan tocar. Definitivamente la naturaleza también está muy pendiente de las cosas que también le hacen daño. Y bueno, para ir finalizando con este segmento de Info Curiosas, yo sé que muchos en casita habrán escuchado alguna vez las plantas carnívoras. Puede sonar un poco extraño, pero existe, siguiendo con este ámbito de las plantas, les cuento que las plantas carnívoras son organismos fascinantes que han desarrollado una forma poco común de alimentarse. A diferencia de la mayoría de las plantas, que obtienen sus nutrientes únicamente del suelo y a través de la fotosíntesis, estas especies capturan y digieren pequeños animales, principalmente insectos, para completar su nutrición. Este tipo de planta suele crecer en ambientes pobres en nutrientes, como pantanos o suelos muy ácidos, donde el nitrógeno y otros minerales son escasos. Una de las plantas carnívoras más conocidas es la Venus atrapamoscas, que cierra sus hojas en cuestión de segundos cuando detecta un mínimo movimiento de algún insecto. A pesar de su nombre, las plantas carnívoras no son peligrosas para los seres humanos. Su tamaño y tipo de presa hacen que solo puedan capturar organismos muy pequeños. Más que agresivas, son un ejemplo sorprendente de cómo la adaptación y la evolución del mundo vegetal ha ido evolucionando. Y definitivamente yo sé que las Venus atrapamoscas, por ejemplo, son plantas bastante interesantes que tal vez habíamos visto en videojuegos o que en algún videito de YouTube que uno dice, wow, o sea, es bastante poco común decir, wow, una planta que se puede comer una mosca, una planta que se puede comer una abeja, por ejemplo. O sea, Ashley, ¿qué tú opinas de eso? Bueno, yo creo que es algo muy importante que también este tipo de plantas tengan su propio mecanismo de defensa y también protección. Y es por eso que muchas personas en diferentes partes del mundo adquieren este tipo de plantas y las ponen en sus hogares para que puedan atrapar aquellos bichos o cosas que les molestan, que son insectos, por así decirlo, o sea, ya sean mosquitos, moscas, entre muchas otras cosas. ¿Y cómo funciona esta planta? Vamos a suponer que esta es la planta, que es mi mano, y viene un mosquito o una mosca y cae aquí. Entonces, mientras la mosca se queda aquí, la planta se va cerrando y se va cerrando y impide que la mosca salga. Así funciona esta planta. Pero es increíble cómo la naturaleza encuentra soluciones ingeniosas para sobrevivir, ¿verdad que sí, Emily? Así es, Ashley. Ashley, ¿y tú tendrías una planta de estas en tu casa? Bueno, yo sí tendría una de estas plantas. Yo creo que yo sería como mi madre y como mi abuela, la señora de las plantas y la señora de las flores en mi casa en un futuro no muy lejano. Yo también, pero definitivamente yo no tendría una planta de estas. No sé, como que me daría miedo. Y si un día a mí me agarra un dedito, yo le quiero hacer así, me agarra un dedito. No, como que no me llama mucho la atención.
Pero el mundo de las plantas es tan diverso y les invitamos a conocer más sobre las plantas carnívoras y todas las demás que hemos tratado en este segmento. Pero Ashley, ¿qué tú dices? Vamos a ir a una pausa. Claro que sí, así que ahora vamos a una pausa, así que no se despeguen de su televisor y sigan con mucho más de ¡Frecuencia E! Estamos de vuelta con mucho más de Frecuencia E. Y es verdad que aquí el día de hoy hemos disfrutado de uno de los segmentos más interesantes como el personaje del día, donde conocimos a uno de los grandes de la literatura universal. ¿Verdad que sí, Emily? Así es, Ashley. Hoy contamos con una programación bastante diversa e enriquecedora. En el personaje del día estuvimos hablando sobre el gran literario Gabriel García Márquez, definitivamente un autor de las obras más emblemáticas de la literatura latina. Así es, además de que también conocimos varias partes importantes del cuerpo humano y el área de la medicina, se podría decir, en nuestro segmento de Te la sabes. Y por supuesto, en las infocuriosas conocimos un poco más sobre las plantas. Así es, Ashley. O sea, hoy contamos con una programación desde la literatura y el arte, luego nos fuimos con las infocuriosas del cuerpo humano y continuando con el mundo científico, estuvimos hablando sobre las plantas. O sea, un programa bastante diverso que yo sé que allá en casita lo disfrutaron bastante. Les seguimos leyendo porque sé que estuvieron muy activos por allá. Pero Ashley, ya no vamos. ¿En serio? Yo creí que ahora que faltaba para que este programa se acabara. Claro, porque como que lo hicimos un poquito rápido. Sí, pero chicos, desde allá en casita, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Frecuencia E. Y sigan sintonizando nuestras redes sociales porque estos episodios no se han acabado y vamos a seguir aprendiendo y divirtiéndonos bastante. Ashley, ¿nos das el honor de cerrar este programa? Bueno, yo creo que podemos hacerlo juntas, así que nos despedimos de este su programa ¡Frecuencia E! Gabriel García Márquez, uno de los escritores más importantes del siglo XX y una figura central de la literatura latinoamericana. Escritor
periodista, ganador del Premio Nobel de la Literatura y creador de mundos mágicos que transformaron la narrativa universal. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Fue criado por sus abuelos maternos, quienes influyeron profundamente en su imaginación, especialmente su abuela, quien le relataba sucesos extraordinarios con total naturalidad y que marcó su modo de escribir, cultivando y popularizando el realismo mágico, estilo literario que años más tarde lo hizo famoso y que se caracterizaba por la combinación de elementos fantásticos con situaciones cotidianas presentadas como si fueran parte normal de la realidad. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia, pero pronto descubrió que su verdadera pasión era escribir. Trabajaba como periodista en varios medios de comunicación, experiencia que enriqueció su narrativa con un estilo directo, crítico y profundamente humano. El periodismo no solo fue su oficio inicial, sino una pasión que mantuvo durante toda su vida. En el año 1967 publicó la novela que cambiaría su vida y la historia de la literatura, 100 años de soledad, la obra en la cual narra la historia de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo a lo largo de varias generaciones. En esta obra se abordan temas como la soledad, el poder, el destino y los ciclos de la historia, todo envuelto en una atmósfera mágica y simbólica. Esta obra, además, se caracterizó por haber consolidado el llamado boom latinoamericano y por ser considerada como una de las obras más importantes del siglo XX. Es importante destacar que Gabriel García Márquez también escribió otras obras como La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. En el año 1982 recibió el Premio Nobel de la Literatura, convirtiéndose en el primer colombiano en obtener este reconocimiento. En su discurso, habló de la soledad de América Latina y de la necesidad de crear nuestras propias historias. La Academia Sueca, por su parte, destacó su capacidad para mezclar lo fantástico y lo real en un mundo literario propio que refleja la vida y los conflictos de América Latina. García Márquez no solo escribió novelas, dio voz a toda una región. Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas y continúa inspirando a nuevas generaciones de lectores y escritores. Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril del año 2014 en la Ciudad de México, pero su legado permanece vivo en cada página porque no solo escribió historias, construyó universos llenos de memoria, amor, dolor y esperanza. Su legado literario sigue vigente en todo el mundo, siendo considerado un símbolo de la identidad cultural latinoamericana y un referente fundamental de la literatura universal. Su obra nos recuerda que la imaginación es una forma poderosa de entender la realidad.